Después de haber aprendido cómo va a actuar nuestro sistema inmunológico gracias a la inmunidad innata y a la inmunidad inespecífica, ahora nos vamos a lo que es el contenido temático. Primero tenemos que saber a qué se denomina vacunación. La vacunación es un conjunto de actividades que nos está haciendo referencia a la inducción de una vacuna en el organismo del niño. Y ustedes van a aprender que vacuna no solo es la introducción de un agente bacteriano o viral, sino también vacunación es la introducción de una fracción de proteínas, que va a ser una vacuna, un toxoide para conformar una vacuna, o una fracción de proteínas o de polisacáridos, que puede ser un antígeno, el antígeno capsular, antígeno de superficie, antígeno capsular o del Haemophilus influenza. Entonces, a todos aquellos procesos que demandan la administración de un inmunobiológico se va a denominar vacunación. ¿Y qué es vacuna? Vacuna es la preparación de microorganismos que pueden ser vivos y que pueden ser muertos, y que van a ser los que van a constituir el componente antigénico de la vacuna. Estos agentes, que se denominan virus vivos o atenuados, bacterias vivas o muertas, bacterias o fracciones de antígenos, van a formar lo que es una vacuna, y que al ser administrado en el organismo van a generar una respuesta de tipo específica. Quiere decir que van a actuar frente a un agente conocido, que va a identificar, va a englobar y va a tratar de eliminar, o caso contrario, en el organismo la vacuna va a ocasionar que se genere la misma enfermedad sin producir síntomas y signos, siempre y cuando sea un organismo que esté libre de algún síntoma o de alguna enfermedad. Entonces, el requisito para la administración de una vacuna, en cualquiera de sus componentes o en cualquiera de sus cualidades vacunales, es que ese organismo esté sano, no tenga síntomas y no tenga signos de enfermedad. Toxoide. ¿A qué se denomina toxoide? Se denomina toxoide a la presencia de tóxicos. En su concepto meramente académico, toxoide son tóxicos. Pero para cuestiones de inmunización, el toxoide es una toxina, generalmente de tipo bacteriano, a la que se ha modificado su componente antigénico. Quiere decir que se la ha vuelto atóxica, pero conserva su capacidad antigénica para poder eliminar y estimular en el organismo un anticuerpo. No, ¿qué va a estimular? Una antitoxina. Las vacunas que están compuestas por virus o por bacterias generan una respuesta de tipo humoral. En cambio, los toxoides generan una respuesta de tipo antitoxina. Entonces, ustedes ven que no es lo mismo la respuesta que genera la vacuna o la respuesta que generan los toxoides, que forman parte de las vacunas. Vacuna es la suspensión de estos microorganismos, de fracciones, de partículas proteicas, de polisacáridos o ácidos nucleicos, que van a generar una respuesta inmunitaria específica en el organismo del niño. Y el antígeno es la sustancia capaz de interaccionar con el receptor, ya sea con las células T o las células B. En cambio, que el anticuerpo que va a generar el organismo siempre va a ser una proteína del tipo de inmunoglobulinas. Y acá están las inmunoglobulinas que
ustedes conocen. Las inmunoglobulinas que ustedes son en número de 5, las que van a ir apareciendo de acuerdo a las circunstancias antigénicas y de patología que presente el niño. Nosotros vamos a hablar de las vacunas que están en el calendario vacunal del niño menor de 5 años, y a estas vacunas que están en el calendario vacunal del menor de 5 años se denominan vacunas sistémicas. Vacunas sistémicas que ustedes ven en este gráfico desde el recién nacido hasta especialmente los 4 años. Vacunas que son sistémicas útiles en el periodo pediátrico. Ya vamos a ir aprendiendo cada una de estas, pero aquí tenemos un esquema gráfico cómo debemos administrar y en qué intervalos de tiempo en el periodo pediátrico. Las vacunas se van a clasificar de acuerdo a su composición. Unas se denominan vacunas, se clasifican como vacunas replicativas, vacunas vivas o vacunas atenuadas. ¿Por qué se denominan así? Se denominan así porque van a lograr la activación de la inmunidad humoral y la inmunidad de tipo celular. Se denominan replicativas porque tras entrar en contacto con el órgano efector, las vacunas empiezan a multiplicarse. Como su nombre dice, empiezan a replicarse para generar una respuesta humoral dependiendo del agente que está ingresando, dependiendo del antígeno, y luego y posteriormente o paralelamente una respuesta de tipo celular. Las vacunas de tipos replicativas, vacunas vivas, pueden ser bacterias y pueden ser virus. Acá tenemos las bacterias y acá los virus. Entonces no hay necesidad de repetir. Aquí ustedes tienen las vacunas vivas o atenuadas. Se denominan atenuadas porque se ha logrado disminuir su capacidad de enfermedad, su capacidad antigénica de producir síntomas y signos en el organismo del niño. Por eso se denominan vivas o atenuadas. Y estas vacunas replicativas, vivas o atenuadas, pueden ser bacterias y pueden ser virus. En cambio, la otra clasificación, las vacunas no replicativas generalmente tienen como respuesta de tipo humoral. Quiere decir que va a haber una respuesta de tipo liberación de inmunoglobulinas. Las vacunas no replicativas van a producir una respuesta como es la memoria inmunológica. Estas vacunas no replicativas, no vivas o vacunas muertas pueden ser bacterianas o pueden ser virales. Generalmente, a diferencia de las vacunas replicativas, las vacunas no replicativas son aquellas vacunas que pueden ser bacterianas, todas estas, y pueden ser virales, todas estas, pero que, porque en su composición dice que no son no replicativas, no se reproducen, no se multiplican en el organismo del niño, no se multiplican, por lo tanto, al no multiplicarse, al no replicarse en el organismo del niño, requieren para su memoria inmunológica varias dosis. En cambio, las vacunas replicativas, vivas o atenuadas, sean bacterianas o sean virales, producen una respuesta de tipo humoral y celular, pero no requieren dosis muchas para que se genere esta respuesta inmunológica en el organismo, como por ejemplo la vacuna de la BCG es dosis única, la vacuna de la sarampión, rubiola y parotiditis también es dosis única, la vacuna de la fiebre amarilla también es una dosis única, la vacuna de polio, vacuna de rotavirus sí requieren dosis, pero no como las
otras, como estas vacunas que requieren varias, más de 3 para producir la memoria inmunológica y esta respuesta humoral en defensa de esa determinada patología que estamos haciendo al administrar la vacuna. También las vacunas se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de antígenos. Quiere decir que hay vacunas que tienen un solo antígeno, por lo tanto se denominan vacunas monovalentes. Vacunas que tienen varios antígenos, que se denominan polivalentes, y ustedes van a saber cuántos tipos de vacunas hay, así que se las denomina. Vacunas bivalentes, vacunas que son importantes dentro del calendario vacunal y que tienen dos antígenos, tienen solamente dos tipos de antígenos. Y las vacunas combinadas son aquellas que tienen varios tipos de antígenos, como por ejemplo pueden ser bacterias muertas, pueden ser polisacáridos capsulares, pueden ser ácido ribonucleico o pueden ser partículas de proteínas. A esas se denomina vacunas combinadas, donde hay una serie de diferentes clases de antígeno, pero que no solamente son bacterias muertas, sino ni vivas, sino ni virus vivos ni muertos, sino son una gama de diferente clase de antígeno a las que se denomina vacunas combinadas. Las vacunas tienen diferente forma de administración. Pueden ser vacunas orales, acá tenemos vacunas orales. Tenemos que tener una precaución porque es en la única instancia donde ustedes van a ver jeringas. Suponemos que si es una jeringa, debe ser de administración por alguna vía endovenosa, vía subcutánea o vía intramuscular. Pero no, hay que tener la precaución que las vacunas vienen en jeringas dosificadoras, pero para uso oral. Entonces, tener la precaución de cuáles son estas vacunas que se administran vía oral. Luego tenemos las vacunas intramusculares. Como su nombre dice, son de uso exclusivo. Y para eso tenemos que conocer que la angulación de la aguja que se debe administrar debe ir en un ángulo perpendicular al plano de inyección, aproximadamente en 90 grados centígrados. Así vamos a saber que sí estamos colocando en qué lugar, en el músculo. Si no lograríamos esta angulación de 90 grados, como dice la vía intramuscular, seguro que el producto vamos a dejar en el tejido celular subcutáneo. ¿Y qué va a producirse en el organismo del niño? Se va a producir una tetrada de Celso, una inflamación. Quiere decir que va a haber dolor, va a haber calor, va a haber tumor y va a haber rubor en el sitio de inyección cuando no hemos administrado con el debido insumo, que es una aguja que pueda llegar hasta el músculo. Algunas veces las mamás nos dicen, es una aguja muy grande para este niño que apenas pesa 2 kilos, que pesa 3 kilos. Ustedes tienen que enseñarle a la mamá que no es para que no le duela o que sienta menos, sino el tamaño, la longitud de la aguja es aquella que debe llegar ¿dónde? Hasta la región intramuscular. O sea, no sirve si nosotros no estamos colocando en ese lugar. Si no colocamos en ese lugar, seguro que van a venir los abscesos, los hematomas, cuando hemos colocado en la vía inadecuada. Vía subcutánea. La vía subcutánea. Tenemos acá las vacunas que vamos a administrar bajo esta forma, y que para que sea subcutánea, nosotros tenemos que tener una angulación de la aguja aproximadamente de 30 grados. La angulación de la aguja debe ir en unos 30 grados para lograr el objetivo, que es vía subcutánea. Luego tenemos la vía intradérmica. La vía intradérmica también es importante y por suerte solo una vacuna se puede administrar bajo esta modalidad, que es la vacuna de la BCG. La angulación de la aguja debe ir aproximadamente en 15 grados.
un poquito elevar del plano de inyección, nosotros ya estaremos logrando administrar esto, lo que nos dice en general la vía de administración de las vacunas. Ustedes van a poder aprender que las vacunas tienen contraindicaciones generales, tienen contraindicaciones para las vacunas replicativas, para las vacunas no replicativas en general. Entonces, estas son contraindicaciones que son aplicables para todos los tipos de vacunas cuando nosotros estamos administrando y vamos a decirle a la mamá que el niño puede tener este tipo de contraindicaciones que se va a poder presentar dependiendo de la vacuna y que generalmente las contraindicaciones son importantes considerar para postergar en forma permanente o para postergar en forma transitoria la administración de la vacuna. Una vacuna debe caracterizarse por tener la composición de los siguientes insumos. Uno, la composición de una vacuna, ¿qué debe tener? Debe tener el antígeno, quiere decir el componente antigénico para evitar una determinada enfermedad en el organismo del niño. Ejemplo, en la vacuna de la BCG, ¿cuál es el antígeno inmunizante? O sea, el antígeno que estamos introduciendo al administrar la vacuna y que en el organismo genera una respuesta inmunitaria de tipo celular o de tipo humoral. ¿Cuál será? El Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis es el antígeno inmunizante. Entonces, cuando yo les pregunte el antígeno inmunizante, ustedes tendrán que saber de cada vacuna. En la vacuna poliomielítica puede ser vía oral o puede ser vía parenteral. ¿Cuál es el antígeno inmunizante? Por ejemplo, en la vacuna polio oral. El antígeno inmunizante tienen que saber qué es el poliovirus 1, 2 y 3. En la polio vía intramuscular, en su primera dosis, ¿cuál es el antígeno inmunizante? El poliovirus 1 y 3. Entonces, el antígeno inmunizante será el que va a lograr anular la enfermedad inmunoprevenible de lo que estamos haciendo al realizar la vacuna. Luego la vacuna debe tener líquido de suspensión. Generalmente este líquido es una solución salina, es agua destilada, en ocasiones son derivados de los cultivos necesarios para suspender al antígeno inmunizante. Luego, la vacuna debe estar compuesta por preservantes, estabilizantes y antibióticos, que son sustancias, como su nombre indica, para estabilizar al antígeno, para impedir que se contamine el antígeno o para evitar que se degrade. O, excepcionalmente, se acompaña de antibióticos para mejorar o potenciar su acción. Finalmente, la vacuna debe tener un adyuvante. ¿Qué es el adyuvante? Aquel que va a aumentar o aquel que tiene un efecto estimulador de la respuesta inmunológica frente al antígeno. Y el adyuvante generalmente puede ser, en la gran mayoría de las veces, sales de aluminio que van a potenciar la acción o estimular la acción de la vacuna que estamos administrando. También, aparte de saber cómo debe estar compuesta una vacuna, ustedes deben saber que las vacunas deben ser eficientes, deben ser efectivas y deben tener eficiencia y seguridad. Si estamos hablando de eficacia, de efectividad, de eficiencia y de seguridad, recuerden estos términos, que esto es motivo de que ustedes, yo voy a ir hablando, voy a ir diciendo que las vacunas deben ser eficientes, deben tener efectividad, eficiencia y seguridad. Todo esto
debe tener cada vacuna que nosotros vamos a ir aprendiendo en el transcurrir de la unidad de matemáticas.